Lo que parecía una inauguración de infraestructura terminó convirtiéndose en una declaración política de Claudia Sheinbaum. No fue solo el corte de un listón. No fue solo la apertura de un puente sobre la laguna Nichupté. Fue una señal directa sobre cómo la nueva presidenta quiere ejercer el poder tomando una obra heredada de Andrés Manuel López Obrador, cerrándola bajo su propio mando y convirtiéndola en símbolo de continuidad, autoridad y control narrativo. El punto más explosivo apareció desde el inicio: el puente no sería de paga. Originalmente, la obra había sido pensada con una caseta. Quien quisiera cruzar los más de 8 kilómetros entre la ciudad y la zona hotelera de Cancún tendría que pagar, pero Claudia Sheinbaum decidió colocar la discusión en otro terreno. Su mensaje fue claro: Cancún le ha dado demasiado a México como para que el gobierno responda cobrando otra vez a su gente. Ahí estaba la jugada. Sheinbaum no presentó el puente Nichupté como una obra aislada. Lo presentó como una corrección política. Donde antes habría cobro, ahora habría acceso libre. Donde antes habría barrera, ahora habría conexión. Donde antes el crecimiento turístico beneficiaba primero al capital, ahora el discurso oficial decía poner al centro a los trabajadores, a las familias y a quienes pierden horas atrapados en el tráfico. Pero esa decisión también abrió una pregunta incómoda: si el puente no cobra peaje, entonces alguien más absorbe el costo. Y en política, ningún costo desaparece, solo cambia de lugar. Para sus aliados, la decisión prueba que Sheinbaum gobierna con sentido social. Para sus críticos, muestra una estrategia de alto impacto simbólico, pero llena de riesgos fiscales y ambientales. Para los grupos de poder que observan Cancún como una máquina económica, el mensaje fue todavía más fuerte: la presidenta quiere intervenir en la distribución de los beneficios del turismo. Y eso cambia el equilibrio, porque este puente no solo conecta la zona urbana con la zona hotelera, conecta también dos narrativas enfrentadas: la del desarrollo turístico como negocio privado y la del Estado como constructor de justicia social. Por eso la inauguración importaba tanto. Sheinbaum necesitaba demostrar que no solo heredaba proyectos, necesitaba demostrar que podía terminarlos, ampliarlos y convertirlos en una prueba de mando. La pregunta es si esta decisión consolidará su liderazgo o si abrirá una nueva batalla por el costo real de la transformación. Para entender por qué esta decisión de Claudia Sheinbaum tiene tanto peso político, hay que mirar el sistema de poder que rodea a Cancún. No es una ciudad cualquiera. Es uno de los motores turísticos más importantes de México, con millones de visitantes cada año. Una economía altamente dependiente del flujo internacional y una estructura profundamente marcada por la desigualdad territorial. Durante años, Cancún creció más rápido que su propia planeación. La zona hotelera se consolidó como un espacio de inversión, lujo y rentabilidad. Mientras tanto, la ciudad donde viven los trabajadores se expandió sin la misma infraestructura. El resultado fue un modelo dividido: quienes generan la riqueza turística y quienes la sostienen con su tiempo, su trabajo y, muchas veces, largas horas de traslado. Ese es el punto clave. El tráfico diario entre la ciudad y la zona hotelera no era solo un problema logístico, era una expresión visible de esa desigualdad. Personas que podían tardar hasta 2 horas para llegar a su trabajo. Trayectos que consumían energía, tiempo y calidad de vida. Ahí es donde entra el puente. Pero el puente no nació con Claudia Sheinbaum. Nació bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. Fue parte de una visión más amplia: intervenir directamente en sectores estratégicos del país para corregir desequilibrios históricos, y eso coloca a Sheinbaum en una posición delicada. Por un lado, necesita mostrar continuidad con el proyecto de la Cuarta Transformación. Por otro, necesita demostrar que tiene capacidad propia para gobernar, decidir y marcar diferencia. No puede limitarse a terminar obras, tiene que apropiarse políticamente de ellas. El puente Nichupté es perfecto para eso. Es visible, es masivo, tiene impacto directo en la vida cotidiana y, además, permite construir un relato: el Estado interviene para devolver tiempo, dignidad y movilidad a la población.
Pero también hay otro nivel de poder en juego. Las grandes obras en zonas turísticas no solo afectan a ciudadanos, afectan intereses económicos, inversionistas, cadenas hoteleras, desarrolladores inmobiliarios y operadores logísticos dependen de cómo se mueve la ciudad. Un cambio en la conectividad no es neutral. Reconfigura flujos, tiempos y, en última instancia, ganancias. Por eso, cuando Sheinbaum decide que el puente será gratuito, no solo está hablando a la población, está enviando una señal a estos actores. El mensaje implícito es claro: el Estado no se retira, el Estado regula, el Estado decide. Y eso puede generar fricciones, porque durante décadas, el modelo dominante en muchas zonas turísticas fue la colaboración o negociación entre gobierno y capital privado. Pero aquí, Sheinbaum introduce una lógica distinta, una obra financiada públicamente, sin recuperación directa por peaje, pero con un alto valor político. Eso desplaza el eje de control. Al mismo tiempo, hay otro elemento clave: la narrativa ambiental. El puente se construye sobre un sistema lagunar rodeado de manglares, una reserva natural con miles de hectáreas. El discurso oficial insiste en técnicas de construcción avanzadas, bajo impacto ecológico y restauración ambiental. Pero cada vez que se toca un ecosistema así, surgen tensiones. Organizaciones ambientales, expertos y sectores críticos observan con atención, porque incluso con tecnología avanzada, una obra de esta magnitud siempre implica intervención. Y eso abre otro frente de conflicto. Así, el puente deja de ser solo una solución de movilidad. Se convierte en un punto de convergencia de tres fuerzas: justicia social, intereses económicos y presión ambiental. Claudia Sheinbaum está en el centro de ese cruce. La pregunta ya no es solo si el puente funciona. La pregunta es si su decisión logra equilibrar estas fuerzas o si termina inclinando la balanza hacia un nuevo tipo de tensión política. Y lo que viene después hará esa tensión mucho más visible. El momento de la inauguración no fue solo una celebración. Fue el punto donde todas las tensiones acumuladas empezaron a salir a la superficie. Claudia Sheinbaum llegó a Cancún rodeada de una narrativa cuidadosamente construida: continuidad, transformación, cercanía con el pueblo. Las consignas eran claras. Es un honor estar con Claudia hoy. El respaldo popular no era solo espontáneo, era parte del mensaje político. Pero detrás de los aplausos, el conflicto ya estaba en marcha. Porque mientras el gobierno presentaba el puente como un acto de justicia social, otros actores comenzaron a leerlo de manera muy distinta. En el sector empresarial, surgieron dudas inmediatas. Un proyecto de esta magnitud, más de 11 kilómetros de infraestructura sin peaje, sin un mecanismo directo de recuperación, rompe con el modelo financiero tradicional. Y cuando se rompe ese modelo, aparece la incertidumbre. ¿De dónde saldrá el retorno político o económico? Para algunos, la respuesta era evidente: el retorno es político, es legitimidad, es capital simbólico. Pero ese tipo de retorno no convence a todos. Y ahí empezó la fricción. Al mismo tiempo, expertos en urbanismo y movilidad comenzaron a señalar otro riesgo: mejorar la conectividad puede, en el mediano plazo, atraer más tráfico, más desarrollo desordenado y nuevas presiones sobre la zona. Lo que hoy resuelve un problema, mañana puede amplificar otro. Y eso introduce una paradoja. El puente reduce tiempos de traslado, pero también puede acelerar la expansión de un modelo urbano que ya venía desbordado. Cancún no solo creció rápido, creció sin suficiente control. Y cada nueva obra puede reforzar esa dinámica si no va acompañada de planificación más amplia. Mientras tanto, el frente ambiental no se quedó en silencio. Aunque el proyecto insiste en técnicas de bajo impacto, protección del manglar y restauración ecológica, las dudas persisten. Intervenir un sistema lagunar de casi 3,000 hectáreas no es una decisión menor. Y en un contexto global donde el cambio climático y la protección de ecosistemas son cada vez más sensibles,
cualquier intervención se vuelve políticamente delicada. Así, el puente empezó a ser leído desde tres narrativas en conflicto. Para el gobierno, una obra emblemática de transformación. Para el sector económico, una decisión que altera reglas del juego. Para los críticos ambientales, una intervención que debe ser vigilada. Y en el centro de todo, Claudia Sheinbaum. Pero hay un elemento aún más importante. Este no es un proyecto cualquiera en su administración. Es uno de los primeros grandes símbolos visibles de su gobierno. Y eso significa que cada interpretación, cada crítica, cada reacción se proyecta directamente sobre su liderazgo. Si la obra funciona, fortalece su imagen. Si genera problemas, los problemas también llevan su firma. Ese es el verdadero punto de tensión. Porque Sheinbaum no solo está inaugurando un puente, está exponiendo su forma de gobernar a múltiples auditorías simultáneas, la del pueblo, la del mercado y la del medio ambiente. Y ninguna de esas auditorías es neutral. La pregunta ya no es si habrá conflicto. El conflicto ya existe. La pregunta es cómo lo va a gestionar. Porque en ese manejo se define algo mucho más grande que una obra. Se define su capacidad real de sostener el poder en medio de presiones cruzadas. Y eso nos lleva al siguiente nivel: entender qué estrategia hay detrás de cada movimiento. Para entender lo que realmente está haciendo Claudia Sheinbaum, hay que ir más allá del puente como obra física y mirar el patrón estratégico detrás de sus decisiones. Porque nada aquí es improvisado. La decisión de eliminar el peaje no es solo un gesto social. Es una redefinición del contrato político entre el Estado y la ciudadanía. Sheinbaum está apostando por una lógica donde el gobierno no solo administra recursos, sino que redistribuye beneficios de forma visible, inmediata y emocionalmente poderosa. Y eso tiene un objetivo claro: consolidar legitimidad. En un país donde la desconfianza hacia las instituciones ha sido históricamente alta, construir legitimidad no se logra solo con discursos. Se logra con acciones tangibles, infraestructura que la gente pueda usar, beneficios que la gente pueda sentir todos los días. El puente Nichupté encaja perfectamente en esa lógica. Reduce tiempos, mejora movilidad y, sobre todo, transmite la idea de que el gobierno está devolviendo algo a la población. No es casualidad que el mensaje se repita: devolverle a Cancún lo mucho que le ha dado a México. Esa frase es clave, porque convierte una obra pública en un acto simbólico de justicia, y al hacerlo, Sheinbaum desplaza el debate. Ya no se discute solo cuánto costó el puente, se discute quién merece beneficiarse de él. Y ahí está la ventaja estratégica. Sin embargo, esta estrategia tiene múltiples capas. La primera es la continuidad. Sheinbaum necesita mostrarse como heredera legítima del proyecto de López Obrador. Terminar una obra iniciada en 2022 y llevarla hasta su inauguración le permite demostrar que no hay ruptura, que la cuarta transformación sigue en marcha. Pero al mismo tiempo, introduce su propia firma. El énfasis en la gratuidad, en la narrativa de igualdad, en la visibilidad mediática del evento, todo eso le pertenece a ella. Es su forma de tomar una obra heredada y convertirla en capital político propio. La segunda capa es el control del relato. En política, no basta con hacer, hay que definir cómo se interpreta lo que se hace. Y Sheinbaum ha sido clara: donde antes había corrupción, ahora hay honestidad. Donde antes había desigualdad, ahora hay igualdad. Esa simplificación no es casual, es una herramienta, porque al reducir la complejidad a contrastes claros, obliga a sus adversarios a posicionarse. Si critican la obra, pueden ser percibidos como opositores al progreso o a la justicia social. Si guardan silencio, pierden espacio en el debate. Es una estrategia de presión narrativa. La tercera capa es la redistribución del poder económico. Al eliminar el peaje, el Estado renuncia a un ingreso directo, pero gana algo más importante: control político sobre el uso de la infraestructura. No hay concesión privada que capture esa renta. No hay intermediarios que condicionen el acceso.
Eso fortalece la capacidad del gobierno para intervenir en el futuro, pero también genera resistencia, porque cada vez que el Estado amplía su rol, algunos sectores sienten que pierden margen de maniobra, y esa tensión no siempre es visible de inmediato. A veces se acumula, a veces se expresa más adelante, en otros proyectos, en otras decisiones. Y aquí aparece el riesgo estratégico. Si Sheinbaum construye demasiada legitimidad basada en beneficios directos, necesitará sostener ese ritmo. La ciudadanía empieza a esperar más obras, más mejoras, más resultados rápidos. Y mantener ese nivel de entrega requiere recursos, coordinación y estabilidad política. No es fácil. Además, el frente ambiental sigue siendo una variable sensible. Aunque el discurso oficial insiste en técnicas de bajo impacto, la percepción pública puede cambiar si aparecen señales de daño ecológico. Y en ese momento, la narrativa de justicia puede entrar en conflicto con la de sostenibilidad. Es un equilibrio frágil. Así, lo que vemos no es solo una decisión sobre un puente. Es una estrategia de múltiples niveles de legitimidad social, control narrativo, continuidad política y reposicionamiento del Estado. Claudia Sheinbaum no está reaccionando. Está diseñando, pero toda estrategia tiene consecuencias. Y lo que viene después mostrará si este diseño se sostiene o si empieza a generar efectos que no estaban en el plan. Las consecuencias de la decisión de Claudia Sheinbaum no tardaron en extenderse más allá del puente. En el corto plazo, el impacto es claro y tangible. Miles de trabajadores en Cancún reducen sus tiempos de traslado de manera drástica. Lo que antes podía tomar hasta 2 horas, ahora se convierte en un trayecto de apenas minutos. Ese cambio no es menor. Significa más tiempo con la familia, menos desgaste físico y una mejora directa en la calidad de vida. Y eso tiene un efecto político inmediato. Cuando una política pública se siente en la vida cotidiana, se convierte en apoyo. No en teoría, no en discurso, en experiencia real. Ypsilon Sheinbaum lo sabe. Pero el verdadero alcance de esta decisión no se mide solo en el presente. Se mide en lo que empieza a activar hacia adelante. Primero, en el terreno económico. El puente redefine la lógica de movilidad entre la ciudad y la zona hotelera. Mejora la conectividad, acelera los flujos y, en consecuencia, puede aumentar la actividad económica. Más turistas pueden desplazarse con mayor facilidad, más trabajadores pueden llegar sin perder horas en el tráfico. Pero también cambia el mapa de valor. Zonas que antes estaban más aisladas pueden volverse atractivas para nuevos desarrollos. Inversionistas pueden empezar a mirar áreas que antes no eran prioritarias. Y eso puede generar un nuevo ciclo de expansión urbana. La pregunta es si ese crecimiento será ordenado o repetirá los errores del pasado. Segundo, en el terreno político, el puente se convierte en un símbolo. Y los símbolos en política tienen vida propia. Funcionan como prueba de gestión, como herramienta de campaña y como referencia para futuras decisiones. Si el proyecto es percibido como exitoso, Sheinbaum fortalece su posición no solo frente a la ciudadanía, sino también dentro de su propio bloque político. Demuestra capacidad de ejecución, control de agenda y coherencia con el discurso de transformación, pero si aparecen problemas financieros, ambientales o de saturación, esos mismos símbolos pueden volverse en su contra. Porque lo que hoy es orgullo, mañana puede ser cuestionamiento. Tercero, en el equilibrio institucional. La decisión de eliminar el peaje establece un precedente. Muestra que el gobierno está dispuesto a priorizar el acceso público sobre la lógica de recuperación directa de inversión. Y eso puede influir en cómo se diseñan futuros proyectos de infraestructura. Algunos verán esto como un avance hacia un modelo más social. Otros lo verán como un riesgo de sostenibilidad fiscal. Y ese debate no es menor. Porque cada nuevo proyecto tendrá que responder a esa expectativa. ¿Será gratuito también? ¿Seguirá la misma lógica o habrá ajustes? Así,
Una decisión puntual empieza a convertirse en una referencia estructural y finalmente está el frente más silencioso, pero más importante, la percepción. Claudia Sheinbaum está construyendo una imagen de liderazgo basada en resultados visibles y decisiones firmes. El puente refuerza esa narrativa. La muestra como alguien que no solo continúa proyectos, sino que los redefine. Pero la percepción es volátil. Depende de resultados sostenidos, de ausencia de crisis y de la capacidad de responder a nuevas tensiones, porque el mismo puente que hoy simboliza conexión, también puede convertirse en un punto de crítica si algo falla. Y en política, lo que sube rápido también puede cambiar rápido. Por eso, el verdadero impacto de esta decisión no está completamente definido. Apenas está comenzando. Y lo que ocurra en los próximos meses en la economía local, en el medio ambiente y en la percepción pública será lo que determine si esta apuesta fortalece a Sheinbaum o si abre un nuevo frente de presión. Todo apunta a un cierre decisivo. Uno donde la obra deja de ser protagonista y el liderazgo queda completamente expuesto. Al final, el puente Nichupté deja de ser solo una obra de infraestructura. Se convierte en una prueba política directa del estilo de gobierno de Claudia Sheinbaum. Porque lo que está en juego aquí no es únicamente la movilidad de Cancún. Es la forma en que se ejerce el poder. Sheinbaum eligió intervenir donde otros habrían negociado. Eligió eliminar el peaje donde el modelo tradicional habría buscado rentabilidad directa. Eligió construir una narrativa de justicia social en un espacio dominado históricamente por intereses económicos fuertes. Eso redefine expectativas. Para la ciudadanía, el mensaje es claro: el gobierno puede y debe intervenir para mejorar la vida cotidiana sin trasladar siempre el costo al usuario. Para sus aliados, es una señal de continuidad ideológica. Para sus críticos, es una apuesta que todavía tiene demasiadas variables sin resolver. Pero más allá de las posturas, hay un hecho que no se puede ignorar. Sheinbaum está tomando decisiones visibles, medibles y políticamente cargadas desde el inicio. Y eso acelera todo. Acelera el apoyo, pero también acelera el juicio. Porque cada resultado positivo fortalece su liderazgo, pero cada falla potencial se amplifica con la misma intensidad. No hay zona intermedia cuando se gobierna con símbolos tan grandes. El puente, en ese sentido, funciona como un espejo. Refleja lo que su gobierno quiere: ser cercano al pueblo, activo en la economía, comprometido con la igualdad, pero también refleja los riesgos: presión fiscal, tensiones con el sector privado y vigilancia constante en el frente ambiental. Y ese equilibrio no es estático. Se mueve con cada decisión, con cada obra, con cada reacción. Por eso, el verdadero desenlace de esta historia no está en el día de la inauguración. Está en lo que vendrá después. En cómo se comporta la ciudad. En cómo responden los actores económicos. En cómo evoluciona la percepción pública. Ahí se define todo. Porque un puente puede conectar territorios, pero también puede abrir nuevas rutas de conflicto político. Y Claudia Sheinbaum ha decidido avanzar por esa ruta sin retroceder. La pregunta final no es si el puente fue una buena obra. La pregunta es si esta forma de gobernar podrá sostenerse cuando los costos ocultos empiecen a hacerse visibles. Si quieres seguir viendo análisis como este, donde desmenuzamos cada decisión de poder paso a paso, este es el momento de mantenerte atento, porque lo que está ocurriendo en México apenas está empezando. Y lo más importante, aún no se ha decidido.